con los buzos para cuando sufren una descompensación, los meten inmediatamente a las cámaras hiperbáricas. Esa es la función, volver a regular la presión. Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Todavía no, tú y yo tenemos más de 60, pero para todos los compañeros, todas las cosas que no existían antes, ¿no? Que pueden ser de ayuda. Y sobre todo, esa palabra que usaste, ¿no, Héctor? De prevención, ¿no? O sea, qué bueno que haya una medicina preventiva tan desarrollada en este momento. De hecho, él trabaja aquí, trabaja en Estados Unidos. Se va los jueves y viernes, creo. Él consulta en la Universidad de Arizona, algo así. Y él ahorita nos dijo que, por ejemplo, en la Casa Blanca, en el Congreso, y no sé, 4 o 5 direcciones nos dijo, que en todos esos lugares tienen cámaras hiperbáricas para, por ejemplo, para Trump, Casa Blanca, en ciertos lugares así como estratégicos, los funcionarios se meten ahí para darse las sesiones. Muy parecida a la que usaba el Michael Jackson. Pues. Eran cámaras hiperbáricas. Bien, bueno, y nuestros dirigentes la necesitan más que nadie. ¿No? Todos. Sí. Bueno, ese fue el brevario cultural. ¿Cómo, Héctor? Ese fue el brevario cultural. Claro, hoy estrenamos, bueno, aprovecho para saludar a Rubén, a Jorge, Rogelio, César. Hoy estrenamos presidente en Argentina, así que le voy a recomendar la cámara hiperbárica, porque la que se le viene es difícil. Tiene que negociar con todos los sectores al mismo tiempo, con los trabajadores, con el Fondo Monetario, con los docentes, con la policía, con los maestros. Bueno, semana a semana les iré contando. Así es, pues toda la suerte del mundo. Bueno, gracias. Bendiciones. Bye. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos habían quedado, yo tengo anotado, qué lindo, qué bueno, tengo 5 compañeros que iban a exponer. Algunos no los veo, no está Alan, no lo veo a Rafa todavía, no está Rodrigo, pero entonces me quedaron Rogelio y Héctor, que querían exponer. ¿Podremos? ¿Quieren hacerlo? ¿Lo pueden? Sí, le cedo la palabra a Rogelio. Por ser bueno, más joven. Rogelio, viste que... Por ser más joven. Viste, eso solo de hablar de la cámara... Mira, vamos a sacar una lección de lo de Héctor. Mira qué buena que es la cámara hiperbárica, que solo hablar de ella te hace más rápido. Como acabas de comprobar. Viva la democracia. Es que la verdad, estoy comiendo y si me abriera la cámara, estoy con un plato ahorita aquí en mi mano. Tranquilo, porque si quieren tomar... Sin ningún problema, Héctor. Si quieren tomarse un rato, tú también, Rogelio, arrancamos por otro lado y luego retomamos. Yo hoy me olvidé la notebook de mi oficina, así que le voy a pedir colaboración a Noé o a alguno de ustedes, porque si nos queda tiempo, que supongo que sí, vamos a ver el PowerPoint, tenemos otro video, en realidad 2 más, entonces voy a pedir asistencia ahí a Noé, porque Noé no tengo la notebook hoy, entonces si vemos materiales, tú lo compartes acá, y yo estoy, para no abrir acá, puedo abrirlo en la PC, ¿no? Pero para que no hacerlo en simultáneo. Entonces, Rogelio, ¿tú puedes comenzar? El micrófono. No se oye. Ahí ya escuchas, a ver. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no les pregunté, perdón, no les pregunté, había una reunión en Sonora, ¿no? El jueves. ¿Tenían ahí un acto? ¿Me quieren contar un poquito qué era eso? ¿O no era un acto adentro de la empresa? Era la posada de los peques, ¿sabes? De los niños. ¿Pero se hace ahí en la empresa o se hace para la empresa en otro lugar? En un local de niños. ¿Estuvo bueno? Sí, muy bien. Bueno,
Si hacen posadas allá para los peques, a celebrar a los niños. ¿Qué sería? Posada es una palabra que seguro que no es la que se usa acá, pero... Como un festejo. Sí, pero estoy pensando, aquí lo llamamos fiesta. ¿La posada qué sería? ¿Una fiesta especial con un motivo? Es una fiesta navideña nomás. Ese es el nombre. Ah, fiesta navideña. No, aquí no, especialmente. No. Así que tienen algo que no tenemos. Posada no. Se hacen las reuniones típicas de fin de año en las organizaciones, pero se lo llama así, genéricamente. No hay una reunión para niños especial de Navidad. Así que debe ser una costumbre mexicana. ¿Y tu tema cuál era, Rogelio? La capacidad de resistencia, vienen los documentos. Ah, ok, perfecto. Tú tienes, bueno. ¿Tienes un documento o un PowerPoint? Es un PowerPoint, a ver, no sé si me puedes apoyar, tú que estás ahí, tienes acceso, porque no podemos entrar aquí a Dropbox. A ver. Está dentro de la carpeta del módulo 5, se llama igual, capacidad de resistencia. Un segundito. Si no, yo lo mandé aquí al chat. Aquí la tengo yo. ¿La paso al Skype? Sí, por favor. ¿No puedes acceder al Dropbox? ¿Son las matrices o cuáles? Ya que le descargamos, ahí la vamos a poner en pantalla. Ah, ok. Sí, bueno, justo estaba entrando. Bueno, listo, entonces. Voy a cerrar mi Chrome entonces para que... Ya casi se está descargando. Sí, ok. Repasemos, porque viene bien que lo que nos va a exponer Rogelio, repasemos el ciclo de la motivación. A ver si me acompañan mentalmente. Juancito tenía un motivo, quería ser médico. Entonces, el arranque siempre es el motivo. ¿Qué viene después? Así ubicamos la resistencia en el lugar que va del ciclo de la motivación. Le ponemos contexto a lo de Rogelio. Motivo, ¿se acuerdan que era lo que siento respecto a mí mismo? Confianza. Después de que alguien me dio confianza, sí, pero esto es viable. Aparece el optimismo. Y después del optimismo, confianza, motivo, confianza, optimismo, persistencia. O sea, me pongo a estudiar todos los días y hasta que no me bochan, como decimos en Argentina, o no me reprueban, como se debe decir en México, no aparece la resistencia, que es la capacidad aumentada de la persistencia. Y a lo último del ciclo estaba el logro. Entonces, acá nos va a exponer Rogelio, ¿no? En este ítem, en esta etapa del ciclo, vamos a hablar de la capacidad de resistencia. ¿Listo? Sí, Rogelio, cuando quieras, te escuchamos. Sí. Jorge, ¿qué estás comiendo de esto? Ya se está compartiendo, ¿no? Pero solo que... Y ese equipo de algo es... Había aparecido la pantalla, ¿eh? Lo tienen abierto, ¿no? Sí. ¿Listo? Ahí está. La siguiente, por favor. Bueno, me interesó un poco el tema de la capacidad de la resistencia porque incluye un poco de resiliencia, ¿no?
aunque la eminencia aquí para hablar sobre resiliencia pues es Héctor, que ahí nos pueda retroalimentar al final. Bueno, la capacidad de resistencia tiene que ver cómo interpretamos y enfrentamos los fracasos. Obviamente el que hagamos con un fracaso antes y después de él, pues marca o denota nuestro destino. Aquí menciona un poco el concepto del desamparo aprendido, que ya lo vimos en tus lecciones, a ver, que es cuando un conjunto de creencias nos convierten en esclavos mentales, que no nos permiten reaccionar, que nos dominan totalmente nuestro juicio y nuestra lógica. A este estado pues se le denomina desamparo aprendido, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la resistencia? Pues es precisamente qué tan fuertes somos para oponernos al desamparo aprendido, a superar las creencias. Obviamente estamos hablando de las creencias negativas, ¿no? Porque hay creencias también potenciadoras o positivas. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, en sí el desamparo aprendido se da cuando mentalmente arraigamos una creencia que la convertimos en una realidad inmediata, como lo menciona la diapositiva. La fundamentamos, todavía tiene más sustento cuando la fundamentamos en base a vivencias y referencias. Ya habíamos visto que las referencias pues son los amigos, las familias, la religión, los maestros, las películas, todos los anuncios y marketing que nos bombardean, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso genera una creencia limitante que a la vez nosotros la adoptamos como una realidad. El simple hecho de decir, no lo puedo hacer porque nadie lo ha hecho, creemos tanto en eso que lo convertimos en una realidad y pues obviamente nuestra resistencia que nos permite generar cambios pues deja de existir, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tan pronto podamos afrontar estos problemas? ¿Qué tan fuertes somos a este medio que nos bombardea todos los días de distintos afectos, de distintos francos, creencias, vivencias, inclusive hasta un fracaso que hayamos tenido que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo? Obviamente, pues, si no tenemos resistencia a ese tipo de cosas, no nos espera un resultado muy favorable, ¿no? Entonces, encontrar la habilidad de procesar y usar productivamente la emoción engendrada por algún fracaso, por alguna vivencia, es como denotamos nuestra resistencia. No necesariamente es una resistencia física, no necesariamente es una resistencia emocional ni una resistencia lógica, es un conjunto de varios factores, ¿no? Todo se suma. La siguiente, por favor, ¿no? Venía un ejemplo, algo interesante ahí de Alexander Graham Bell. No conocía, la verdad, la historia de él de lleno, ¿no? De cómo descubrió el teléfono. Encontré una frase que me gustó de él, no venía en el documento, ¿no? Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo y con tanta pena la puerta cerrada que no vemos las que se abren para nosotros, ¿no? Vagamente la historia de Graham Bell al descubrir el teléfono era que él realmente estaba buscando un dispositivo para la sordera de su esposa, ¿no? Según el documento y las biografías que leí, pues él fracasó, ¿no? Fracasó porque nunca pudo descubrir ese dispositivo que buscaba para comunicarse con su esposa, mas sin embargo, pues toda la humanidad nos vimos beneficiados de ese fracaso, ¿no? Porque se descubrió el teléfono, ¿no? Por esa investigación que él hacía. Mas sin embargo, él siempre mantuvo una actitud positiva, de seguir buscando, obviamente incentivado por el amor de su esposa, ¿no? Menciona que antes de él hubo otro investigador que igual buscaba un sistema de comunicación y pues por no tener los objetivos claros o la influencia de alguien que lo apoyara o que tuviera una meta
lúcida, pues no llegó a él, ¿no? Se quedó a, como lo menciona el documento, una milésima parte, ¿no? de estar en la historia de la humanidad. Y es el caso de Alexander Graham Bell, ¿no? que tenía un objetivo muy claro. Siguiente, ¿no? Obviamente la capacidad de resistencia va de la mano con la resiliencia. Viene el concepto de la resiliencia que viene en el documento: capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Hace poco Héctor me invitó a un curso que fue aquí en Hermosillo, del cual él fue becado en la Ciudad de México. La verdad era un concepto que no conocía, me gustó bastante, porque a veces no es necesario salir o afrontar las adversidades, ¿no? El simple hecho de salir y decir, salí triunfante, ¿no? Pero ¿qué te dejó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué transformaste? ¿No? Creo que eso es lo más importante, inclusive por arriba del triunfo. La siguiente, por favor. Qué buena imagen, ¿no, Rogelio? Muy linda la imagen, muy gráfica. La tomé aquí de la presa de Hermosillo, a ver. ¿En serio? No, no es broma. Podría ser. Bueno, la resiliencia se utiliza dos conceptos muy importantes para fortalecerse: la resistencia a la destrucción y obviamente la capacidad para poder reconstruir. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos ser resilientes? Hay que entender que las circunstancias nunca son perfectas. Debemos tener una actitud positiva ante cualquier detalle que se nos presente en nuestras vidas. Debemos ser proactivos. Nos tenemos que estar renovando constantemente. No necesariamente el camino que elijamos es el correcto. Tenemos que ser honestos y tener esa capacidad de cambio, de volver a tomar otros caminos para llegar a la meta. Buscar soluciones ante todos los problemas. Hay que improvisar. Entender que aceptar no siempre es resignación, pero sí nos permite reconocer y redirigirnos en nuestros caminos, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad y mantener un objetivo claro. Entender que la mayoría de los problemas son temporales, no son de por vida. Ahí le puse un pequeño asterisco, ¿no? Obviamente la muerte es uno de los puntos que no aplican, ¿no? Hay que entender que no siempre se recoge lo que se siembra. No podemos ir por la vida esperando que vamos a obtener lo que merecemos por nuestro trabajo. Hay que entender que la vida a veces no es justa y que esa parte de injusticia tarde o temprano se va a aproximar a nosotros, ¿no? Nos los vamos a topar y hay que estar preparados. Y finalmente siempre ser agradecidos con las personas, con nosotros mismos, ¿no? La siguiente, ¿no? Finalmente menciona el documento que hay factores base para la resiliencia. Habla de la introspección, se me olvidó un poquito qué definía, que es la capacidad para examinarse internamente y autoconocerse, ¿no? Independencia no se refiere a que nos valgamos por nosotros mismos, sino el poder separar los problemas, los fracasos o cualquier vivencia negativa de lo que vamos a hacer, ¿no? La interacción y el poder relacionarnos bien con otras personas, tener iniciativa, ser proactivos, ser creativos, mantener un sentido del humor óptimo. Ya hablamos de la energía que puede provocar el sentido del humor. Mantener una conciencia moral, tener siempre en mente los valores, no desprestigiarnos ante los fracasos y sobre todo la autoestima consistente, ¿no? Mantener, querernos nosotros mismos, agradecer las capacidades que tenemos a pesar de cualquier fracaso. Y esto es lo que venía en el documento, Abel. Insisto, Héctor podía abundar muchísimo más de esto, nos podría dar cátedra del tema, ¿no? Burdamente es lo que venía en el documento y lo que encontré en la bibliografía. Bien, pero me parece una muy buena síntesis, Rogelio.
No me acordaba los dos factores de la resiliencia. A ver, algún compañero que quiera darle feedback a Rogelio. Pues para mí fue A mí me gustó, una muy concreto. A ver, Héctor. presentación excelente, concreta, dirigida, y los puntos importantes a abordar desde el punto de la vista de la resiliencia. Y más bien ahí abro al debate, ahí ahorita en la mesa. Lo único que, ahí de lo que explicó Rogelio, cuando utilizó el término, a veces la vida no es justa. ¿Será que la vida no es justa o nosotros la hacemos no justa? ¿Cómo está ahí la discusión? Yo creo que la vida es vida, ¿no? O no sé. Y nosotros somos los que la hacemos justa o injusta. No, ahí nomás lo pongo a discusión. Ya usamos seguido. Parece que tal vez Héctor plantea una dicotomía, ¿no? Algo que va a suceder muchas veces en los grupos. En los grupos humanos, la gente te plantea dilemas. Por ejemplo, el de Héctor, ¿no? ¿Es la vida injusta o nosotros la hacemos injusta? Aprovecho para saludar a Alan, que se sumó recién. El tema sería, a mí me parece que muchas respuestas en este terreno, no en terrenos técnicos. Por ejemplo, sería muy raro que construyendo un puente o manejando una mina, yo tenga dos caminos totalmente opuestos y los dos sean válidos. En general, en ciencias duras no ocurre eso. Ahora, Héctor pregunta, ¿la vida es injusta o la hacemos nosotros injusta? A mí me parece que mi opinión o mi experiencia hasta hoy es que las dos cosas son ciertas. Por ejemplo, que los seres humanos nos hacemos entre nosotros cosas espantosas como la tortura, es innegable. Ahora, si un niño nace con malformaciones en una familia pobre en África, ¿qué puedo yo decir de eso? Yo me quedo estupefacto con esos casos y digo, no sé, esto tampoco significaría que la vida sea injusta, tampoco me atrevería a decirlo, pero es muy distante del caso donde entre adultos nos hacemos cosas feas, ¿no? Bueno, ahí está claro que la respuesta a Héctor sería, nosotros sí que podemos hacer la vida injusta, y de hecho la hacemos. Pero me pregunto, ahora le hago la pregunta al grupo, un niño nace con malformaciones en una aldea en África, en medio de la pobreza. O sea que ya que nace en un medio ambiente difícil y nace minusválido. ¿Cómo lo llamaríamos a eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo llaman? ¿Qué piensan de estas situaciones? Incluso las personas muy religiosas, ¿cómo se explican estos casos, no? ¿Quién quiere dar una visión, una opinión? A ver, Rogelio, que planteaste la capacidad de resistencia. Es buena la pregunta de Héctor, porque ahí en lo que busqué salían algunos ejemplos, ¿no? De videos, sobre todo de atletas, ¿no? Que la superación, el apoyo que tenían de sus padres, de sus seres queridos, y lograban cosas increíbles, ¿no? Me sorprendió mucho que en uno de los videos venía precisamente una persona, no recuerdo el padecimiento que tenía, pero no podía caminar bien y fue perdiendo la movilidad del cuerpo hasta quedar en estado vegetal. Antes de quedar sin habla, le preguntaron que si el padecimiento que había tenido era justo, y él me sorprendió que contestó que él no lo consideraba injusto porque él había disfrutado su vida el tiempo que pudo, ¿no? Más sin embargo, nosotros en un contexto fuera podríamos decir que la vida fue injusta con él. Creo que no nos conviene a nosotros poder emitir ese juicio, ¿no? Porque si la persona afectada tuvo la capacidad de decir que su vida había sido buena y la había disfrutado el tiempo que pudo, creo que el tema de si es justo o injusto sale de nuestro total dominio, ¿no? de todas nuestras capacidades. Bueno, muy buena respuesta, ¿no? Muy atendible. Es cierto, viste que yo también no me animé a decir, Rogelio, coincido contigo, no me animé a decir la vida es quiénes somos para decirlo, ¿no? Pero sí es importante, no sé, yo le pondría la palabra misterio, por ejemplo.
porque aun cuando tú cuentas este caso tan interesante, ¿no? De que se le pudo interrogar a una persona que sufría y que para nuestro juicio podría declarar la vida es injusta, él se negó a hacerlo, ¿no? Como persona adulta. Pero yo insisto con que ¿qué ocurre si vemos haciendo zapping, ni siquiera poniendo un documental, haciendo zapping, vemos una hambruna en África, en toda una aldea? Entonces, esas personas, ¿y qué pasa si enfocamos en los niños, que ni siquiera tienen la capacidad de razonamiento y la capacidad de resiliencia? Porque nosotros como adultos sí podemos decir, bueno, la actitud es importante, me voy a sobreponer a esto que nos pasó, un terremoto, una hambruna, pero ¿qué pasa con los niños, no? Pues, muchos filósofos han dicho que, han cuestionado que haya un creador del universo. Ustedes saben que hay filósofos agnósticos o ateos que no creen en la posibilidad de un creador porque dicen, el creador no puede permitir ciertas cosas. Por ejemplo, esta barbaridad que les pasó a ustedes hace poco, la familia el Levarón, que le mataron 3 o 4 criaturas, los hermanitos que quedaron vivos, ¿no? A ver, Rubén, si el hermanito quedó vivo y vio que mataron a esas criaturas, ¿cómo le explicamos lo que ocurrió? No tengo la menor idea, Abel, pero es un golpe muy fuerte, la verdad. Y han sucedido muchas cosas, ¿no? En el país, aquí mismo en Hermosillo. ¿Te acuerdas que compartí el video de la guardería ABC? No tenías conocimiento. Entonces, muchas veces es un dolor que siempre queda, ¿no? Quedó para siempre en nuestro corazón. Yo soy de las personas, cada que veo el video me desgarra, ¿no? Ese video. O vaya, la noticia, ¿no? Del incendio ese. No quiero ni pensar, ¿no? Lo que los papás tienen de opinión acerca de la vida, ¿no? Si fue o no fue justa con ellas y con ellos, ¿no? De hecho, hace 2 días salieron todavía, estaba viendo las noticias, salieron las maestras de la guardería llorando, con mucho dolor se veía que tenían en su corazón, porque la sociedad, los papás, las mismas dependencias gubernamentales las juzgaron, ¿no? Y quedaron marcadas de por vida, porque a creencia de mucha gente, o a la opinión de mucha gente, las maestras pudieron haber hecho más por sacar más niños, más sin embargo ellas dicen que no, que hicieron todo lo humanamente posible pues para sacar a la mayor cantidad de niños que pudieron. El problema fue que la guardería no tenía salidas, tenía una sola salida y era una salida donde cabe solo una persona adulta a la vez, entra uno y sale el otro, ¿no? O sea, no había por dónde escapar. Hicieron lo que pudieron y aún así pues murieron 49 niños y muchos más que quedaron dañados, ¿no? Por otra parte, cada rato ve uno en las redes sociales sin querer, porque salen videos, estás dándole ahí al Facebook o al otro, ¿cómo se llama? El Twitter, no faltan las fotos, los videos de gente que golpea a niños, o que el otro día estaba sin querer, vi uno de una mujer adulta que estaba aplastando a una niña en la cama. Y se pone uno a pensar, ¿no? ¿Cómo puede haber gente con ese tipo de corazón, ¿no? De lastimar a una persona indefensa, ¿no? Entonces, pues sí, está para el debate, ¿no? Si la vida sea propiamente injusta o si la hacemos así, ¿no? Yo creo que comparto la opinión de ambos, tanto de Rogelio como del ingeniero Héctor, de que puede ser que nosotros la hagamos así, y también puede ser que de por sí sea, ¿no? La vida injusta en todo el sentido de la palabra. Entonces está difícil la decisión ahí. Y ustedes plantearon también, qué interesante lo que contó Rogelio, ¿no? También hay un nivel de subjetividad en la respuesta de cada uno. A mí me parece chocante la falta de oportunidades de algunos seres humanos que veo por televisión, que ni siquiera los conozco, porque yo nunca viajé a África para ver en persona eso. Y afortunadamente nadie de los que me rodean tienen esos padecimientos. Pero cuando yo a veces veo en la televisión lo que ocurre en países muy pobres,
E insisto, la diferencia con la matanza en México sería que entra en la categoría que dijo Héctor. Las cosas, los hombres hacemos la vida injusta. Explotación, esclavitud, discriminación, pobreza. Pero también hay cosas misteriosas, ¿no? En la vida, para las que quizás te tienes que preparar, y si no estás preparado, después te tienes que resignar. Ejemplo, un terremoto. Ejemplo, una hambruna, una sequía. Las enfermedades de nacimiento, que nosotros vemos en YouTube. Una cosa para observar, ¿no? Sobre lo que dijo Rogelio, a ver si están de acuerdo. Porque a veces con un grupo no conviene decir lo que yo voy a decir, porque si ese grupo no está maduro, son jóvenes, hay algunas reflexiones que mejor dejar que la gente se lo haga por sí misma. Pero yo creo que nosotros estamos en un nivel de confianza y de madurez para dar un pasito más, y yo quiero decir esto. Ojo que en YouTube siempre vemos los casos de personas que se sobrepusieron, como dice Rogelio, que tuvieron la capacidad de resistencia ante distintos tipos de adversidad. Pero en YouTube no te muestran cuando alguien se está suicidando porque cayó en una depresión profunda y nadie lo salvó, y no se pudo salvar él mismo o ella misma. Ahora, eso también forma parte de la vida. Yo sé que estoy tocando un punto un poquito, insisto, no lo diría con cualquier grupo humano. No voy a ir a un seminario de inteligencia emocional y después de que alguien contó algo inspirador, como lo que contó Rogelio, a ponerle el punto sobre la I y decir, sí, pero ¿por qué no me muestras los casos de fracasos humanos? Porque no cabe eso. Pero digo, entre nosotros creo que podemos compartir esa noción de otro misterio que es, algunas personas tienen una capacidad de resistencia increíble al lado de la nuestra, porque les pasan cosas tremendas que por fortuna a nosotros no nos pasaron, y ellos se recuperan, pero otras no. Y son las que nos salen en YouTube, porque si una persona se suicidó, o se dejó morir, se suicidó violentamente o dejó de comer un mes seguido y se murió. Entonces ahí la cosa se complica, eso no lo vemos, pero también existe. Y también habría que ver qué significa. Como preguntó Héctor, capaz que no es tampoco una injusticia de la vida que cometió la persona consigo misma, sino que la persona no pudo asimilar lo que le ocurrió. Y eso no es juzgable, porque es muy subjetivo. Bueno, no sé qué les pareció, si les pareció un poco fuerte mi comentario, pero obviamente recomiendo hacerlo con cuidado, con situaciones muy especiales. Pero están de acuerdo en que muchas veces vemos la cara edificante, inspiradora, motivante de los seres humanos, pero no vemos las personas que se derrumbaron. Y eso también ocurre en la vida. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? A ver. Sí. Oye, a ver, ahorita de lo que estás hablando se me hace interesante. Y también lo que comentó Rogelio de las ideas límites, de las creencias límite, perdón. ¿Cómo pudiera, digamos, cómo pudiera yo ayudar o siquiera llegar a entender a alguien que posiblemente dice, no, pues ya me derrumbé, ya no puedo, ya estoy derrotado, cuando posiblemente mi mente no me permite creer eso? Pues, o sea, por lo general pienso que siempre hay cómo hacerle, ¿no? Pero entonces, así como ¿cómo podemos ayudar a alguien cuando lo que él te está contando no hace clic con lo que yo creo? Igual, por todo lo que tengo atrás, ¿no? O sea, tu pregunta es, si yo tengo enfrente un familiar, un amigo, que está totalmente derrumbado, ¿cómo lo puedo ayudar? Mirá, yo no tengo una respuesta. Y lo que me está contando de las razones que están derrumbadas, yo digo, oye, es que sí se puede pues, resolver, pues, o sea, pudiera ser que, es un caso hipotético, pero más o menos, por lo general, pues así soy. Entonces, ¿cómo le haces para ayudarlo? ¿Cómo le puedo hacer yo para ponerme en su situación? Pero si más o menos es un poco difícil para mí el creer que de plano ya no hay
algo para hacerse. Mira, yo te felicito por la pregunta, Jorge, porque la verdad que es una pregunta extrema. Y yo no tengo una respuesta para eso. Pero cuando preguntaste, me acordé de una historia real que está descrita en un libro que ya les voy a compartir, que se llama El poder de la empatía. Y miren cómo esta historia encaja, no a modo de respuesta, a modo como de eco misterioso en la inquietud que tiene Jorge. A unos papá y mamá, a una pareja, en un pueblo pequeño de Estados Unidos, el hijo único se le ahogó en el río. Entonces, al muchacho lo descubrió una familia amiga de los padres. Y cuando descubrieron con horror al chico ahogado, se dieron cuenta que no estaban en condiciones de ir a avisarles ellos a los padres, cosa que nos podría suceder a cualquiera de nosotros. No te sientes capacitado para ir y decirles, ¿sabes que acabo de encontrar a tu hijo muerto? Entonces, ¿qué hacen? Una reunión de amigos y se ponen a debatir quién debería ir a decirle algo a esos padres y cómo decírselo. Alguien tuvo una idea feliz, porque van a ver que el final de la historia hace que se pueda decir eso, y pensaron en el cura párroco o un pastor, el guía religioso, para no hacer distinciones religiosas. Había una persona que era el pastor, no sé, no me acuerdo si era católico o protestante, el pueblo, no importa eso. Dijeron, vamos a hablar con este líder religioso, y él es el que en mejor condiciones va a estar para explicarle a los padres que se quedaron sin el ser más querido. Entonces, van a verlo al líder religioso, le hacen la propuesta y por suerte acepta a esta persona y los convoca a los padres a la capilla, al lugar donde él daba las ceremonias religiosas. Los padres entran, se cierran las puertas de ese lugar pequeño y durante media hora no sabemos qué ocurrió. Lo que narra el autor del libro es que papás y mamás, amigos y familiares de la pareja que perdió al hijo, se quedaron afuera de la parroquia, del templo, y ya cuando salieran los padres le iban a dar su pésame. Ya era obvio que la situación había cambiado, que los padres estaban enterados de lo que ocurrió. Cuando salen, después de media hora, cuando salen los padres, llorando, se abrazan con todos sus amigos y familiares y les dicen, cuando los demás empiezan a deshacerse, te acompaño en mis sentimientos y todo demás, ellos dicen, tranquilos, no hablen más. La forma en que nos comunicó el cura, el pastor, lo que había pasado, nos da una entereza en este momento que no se preocupen por nosotros. Hasta acá la historia, como la venía contando el autor, y viene un enigma, ¿no? ¿A quién se le ocurre proponer qué pudo haber pasado en esa media hora que esos dos padres, en vez de salir destrozados y gritando y arrancándose los pelos, la ropa, salieron con entereza? Si quieren, hacemos un breve ejercicio de imaginación. ¿Qué pudo haber? Al final va a haber una tremenda lección de empatía, ¿no? Pero, bueno, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado? Aunque sea una hipótesis, tírenme, para que esa papá y esa mamá salgan. Cuando el autor describe en el libro, dice, era demasiado rápido a la media hora tener entereza, porque vieron que cuando te pasa una tragedia así, y los familiares te ayudan, y te contienen, y por ahí a las 24 horas, a las 48 horas, tú ya estás recuperado mínimamente de la situación, un funeral, un velorio, pero esto fue a la media hora. ¿Qué pudo haber ocurrido? Claro que es un poco fuera de serie lo que ocurrió, ¿no? Si no, no le preguntaría. Es difícil, ¿no?
Se me ocurre que le Es contó, difícil imaginar que se... ¿Cómo? se me ocurre que le contó, les describió de una manera así maravillosa cómo era el cielo. Sí, está muy bien, Jorge, eso. Es lo que yo también me imagino que pasaría y es lo que tendemos a pensar por el detalle de que, bueno, todas las personas comunes y corrientes se dirigieron al líder religioso y seguramente el líder religioso iba a tener palabras adecuadas para calmar el dolor, darles primero la noticia terrible y después calmar el dolor. Acá viene la sorpresa, Jorge. Cuando pasó la tormenta, porque no daba para preguntarle en el momento a papá y mamá, pero ¿cómo se los dijo el cura o el pastor? Después viene la historia que recoge el autor. Cuando ellos cuentan la escena, cómo fue, el pastor o el cura, si así lo quieren, les dio la noticia y no dijo más nada. Se levantó, estaban de pie ellos, los abrazó y lloraron durante media hora los tres. Eso fue exactamente lo que... Esto es un caso verídico, no estamos describiendo una técnica, ¿eh? Esto, como Jorge hizo una pregunta extrema, a mí se me ocurrió contar un caso extremo. Un caso no es una técnica. Esto no quiere decir que mañana podemos hacer lo mismo. Simplemente es bueno saber de estas historias porque la historia sí puede contener una lección. Yo repito, lo que ocurrió fue el líder religioso, contra todos los pronósticos, no habló del cielo, no habló del más allá, no habló de la justicia de Dios o de la injusticia de Dios. Les dio la noticia, el hijo de ustedes ha muerto ahogado en el río y se quedó callado. Cuando ellos empezaron a llorar, los abrazó a los dos y lloraron los tres durante media hora seguida. Y nada más, no pasó nada más. Cuando ellos terminaron de llorar, los padres decidieron salir y enfrentar el resto del mundo y la nueva situación. Entonces, con las palabras que pueda, porque sé que no es fácil, ¿no? ¿Quién me explica qué lección tenemos como aproximación a la respuesta del planteo de Jorge, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Y por qué está eso en un libro que se llama El poder de la empatía, ¿no? Que es justo donde estamos entrando en módulo 6. Fraternizó con los... Con sus propias palabras. ¿No? Sí. Pues fraternizó con los sentimientos y emociones que tenían los padres en ese momento, a ver. Empatizó. Claro, Rogelio. ¿Y qué opinas de cómo logró no hablar? O sea, ¿tú qué dices? Que si hubiera hecho lo que dice Jorge, también podría haber sido válido. Ponerlo en la perspectiva de que, bueno, si la familia era creyente, que piensen que Dios lo decidió así, que ahora está en presencia de Dios, etcétera. Pero lo que yo creo que la historia tiene un valor adicional es que es independientemente de cualquier creencia, lo que tú estás diciendo es que ese hombre logró confraternizar, el líder religioso logró confraternizar directamente con las emociones de la pareja. No mediaron palabras, o sea, comunicó el hecho desafortunado, que se les había ahogado el hijo, y esperó a ver qué sucedía. Y como lo que sucedió fue el dolor, expresado en el llanto, se sumó. Ahora, eso, les hago esta pregunta, ¿eso ustedes creen que tiene que representar un alivio, ¿no? Porque si no, el autor insiste en el libro que esta pareja, en vez de salir totalmente devastada, salió con cierta, bueno, la palabra es entereza, por ahí hay otra, ¿no? No sé qué otra. Salió con cierta serenidad de ánimo, salió con mucho dolor, pero no el dolor desesperante que te suele agarrar en un primer momento. Obviamente en el llanto habría habido dolor desesperante. Acá lo importante de entender es que si nosotros hubiéramos sido espectadores, estamos del lado de afuera del templo, durante media hora no sabemos qué ocurre, cómo le están comunicando a los padres esa noticia, nos parece un milagro que a la media hora los padres salgan con tanta entereza.
Entonces iríamos en busca de la pregunta como fueron los familiares y amigos de esta pareja. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es fácil de decir con una palabra, ¿no? Que ahora la tengo en el pizarrón escrito. La palabra es empatía. Es una palabra que tiene una profundidad que no la vamos a agotar. La vamos a explorar, pero no se agota. Es como decir, nos vamos a encontrar en varias sesiones para hablar sobre la injusticia o la no injusticia del mundo. ¿Por qué los chicos en África se mueren de hambre? No, es inagotable el tema. ¿Quién puede decir, ya llegamos a una conclusión y ya nos vamos cada uno a su casa y ya sabemos por qué pasan las cosas que pasan? No, son temas abiertos. Ahora, a ti que hiciste la pregunta, Jorge, ¿qué lección sacas? ¿Qué impresión te da lo que yo te respondí? Incluso podrías hacerme una crítica diciéndome, la verdad que no sé si me ayuda eso. Dime la verdad, ¿qué es lo que sentiste con la historia? ¿Se conecta con tu pregunta? ¿Falta algo? Cuando recién dijiste lo que pasó, sí quedé muy sorprendido. Pero sí pudiera ser cierto, ¿no? Que así como dijimos pues ahorita, pues la vida es injusta o la hacemos injusta, pues no podemos llegar a comprender totalmente pues qué siente, ¿no? Y todavía si nos adentramos más, pues qué sintió la mamá y el papá por separado, ¿no? En conjunto como padres y cada uno pues como formador de ese niño. Entonces, pues posiblemente sí fue muy acertada la acción de esa persona que esperó, vio que empezaron a llorar y pues bueno, pues lloro con ustedes, ¿no? Los acompaño y yo creo que de cierta manera pues sí también su posición al frente de esa comunidad religiosa pues también ayudaba, ¿no? Como para poder dar un poquito más de confort a la hora de su acompañamiento. Sí se me hizo sorprendente, pero creo que sí, pues, no sé, sí sentí así como que sí pudiera ser algo que yo lo pudiera hacer. Genial. Sin palabras decirle, no te entiendo, pero te acompaño, ¿no? Claro. Yo he leído, a ver, Sí. digo, relaciona un poco, pues, ¿no? O sea, el caso. Y yo he leído que no evites sentir. O sea, aquí esta persona, pues si bien es algo muy, muy doloroso, pero pues casi en esa empatía está como fomentando el sentir, pues es momento de llorar, llora, pues, o sea, lloremos, pues, o sea, no evites sentir porque el evitar sentir es provocar más dolor, pues. Entonces, no son palabras, pero pues te estoy impulsando a que sientas, pues, o sea, eso es vivir el momento que reiteradamente digo, pues está viviendo, pues, ¿no? En ese instante. Qué importante lo que dice César, ¿no? Qué importante. O sea, porque eso no es fácil lo que dice César. Nosotros tendemos a tratar de ayudar, que de buena fe, ¿no? Con una buena intención, incluso como padres, a que un chico no sufra, a que una persona mayor tampoco. Entonces tratamos de darle ánimo, de motivar, porque estamos hablando de la motivación. Rogelio nos expuso de la capacidad de resistencia. Nosotros deseamos de buena fe que todo el mundo la tenga, pero hay momentos en que un ser humano se derrumba simplemente. Entonces, en ese instante, qué importante lo que dice César, ¿no? Bueno, hay una canción de los Beatles que se llama Let It Be, déjalo ser. Entonces, hay un instante, siempre referido a la pregunta de Jorge, ¿no? En donde hay que dejarlo ser, el dolor, el sufrimiento. Se puede acompañar tomando una mano, abrazando, guardando silencio, pero el instinto que nos dice, pero dile algo, dile que todavía tiene una oportunidad, dile que hay gente que está peor que ella, eso puede estar bien, pero no sé si de entrada, porque César nos recuerda que una persona a veces tiene que sentir más lo que ya empezó a sentir. Lo que pasa es que esto es muy difícil, ¿no? Porque nosotros no queremos sufrir al lado de esa persona.
siempre tratamos de dar ánimos, de decirle, bueno, ya va a pasar, pero César nos recuerda que algo que es muy sanador puede ser que por unos minutos dejemos ser a esos sentimientos tan dolorosos, que es lo que hizo el cura o el pastor. No les dijo, no habló más que para referir un hecho, no hizo ningún comentario, y no metió ni siquiera la religión en el medio, nada, sufrió con la pareja. Ahora, un complemento que lo veremos más adelante, ¿no? Porque si no, miren qué curioso lo que pasó en el grupo, ¿no? Miren qué notable, esto les va a ocurrir en los seminarios y talleres, y también hay que dejarlo ser un ratito y después hay que volver. Porque, ¿quién me explica cómo fue que pasamos de la motivación a la empatía, pero así como un cohete? ¿Cómo apareció esa pregunta? ¿Cómo fue que de la exposición de Rogelio, esta vez no tuve yo la culpa, porque vieron que yo soy el culpable de muchas ramificaciones? A mí me encanta irme por las ramas y me tengo que autorregular con eso. Pero miren lo que ocurrió en este grupo. Rogelio expone sobre la capacidad de resistencia y mediando 2 o 3 comentarios y la historia del hombre, de la pregunta de Héctor, si la vida es injusta o no es injusta, Jorge termina haciendo una pregunta que da de lleno sobre la empatía. Y es una prueba elocuente de cómo están entrelazadas las 5 competencias de la inteligencia emocional. Las separamos por razones pedagógicas, pero miren lo que ocurrió hace unos minutos, ¿no? Alguien está exponiendo algo que tiene todo que ver con la motivación y a los 10 minutos Jorge hace una pregunta que tiene todo que ver con la empatía. Así que bueno, no sé, si alguien quiere hacer una conclusión final y pasamos pero regístrenlo, ¿no? Porque esto pasó en vivo y es muy interesante. Como una exposición que pone foco en la motivación cuando hay varios seres humanos reunidos. Los seres humanos no somos máquinas que decodificamos todo literalmente. Insensiblemente pasamos a tratar de entender qué le pasa a la gente que sufre. Y por qué algunos tienen resistencia y otros no. Y entonces ahora estoy tratando de reconstruir yo el camino, ¿no? Al pensar que algunos no tienen la capacidad de resistencia, que nos mostró muy concreta y sintéticamente Rogelio, ¿qué pasa? ¿Que las abandonamos a esas personas? ¿Las juzgamos? ¿Las criticamos? Y bueno, tal vez no. Tal vez es el momento de la empatía. Si se acabó momentáneamente, supongamos, la resistencia, la capacidad es el momento de la empatía, ¿no? Momento de dejarlo ser, como dice César, acompañar con total libertad eso que está sintiendo la otra persona, y después vemos, después la experiencia de cada uno de nosotros, el criterio, el contexto, el caso, nos ayudará. Y antes de darle la palabra a Héctor, me parece que mejor el corte, ¿no? Primero, Héctor, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que mejor el corte. Hacemos un cortecito y volvemos con tu exposición. Sí. Me quedo muy impactado y pensando, poniéndome en el lugar de las maestras a las que se refirió Rubén, ¿no? Qué cruz, no sé si es un poco fuerte el término, ¿no? Pero qué mochila o qué cruz, ¿cómo dicen ustedes en México? Cuando una persona le toca una situación que la va a tener que cargar toda la vida, una cruz. ¿Estás de acuerdo, Jorge? ¿Qué cruz para esas maestras? Sobre todo si quizá algunas expusieron sus vidas, hicieron todo lo que pudieron y ahora socialmente es percibido que no alcanzó, que también es entendible por ahí para los padres, los familiares directos de las criaturas, pero qué dilema tremendo, ¿no? Que te pase eso en la vida y quede la duda si vos hiciste todo lo que pudiste para salvar criaturas. Tremendo. Así que nada más quería mencionarlo porque no hay mucho para comentar con eso. Bueno, entonces nos tomamos 5 minutos de respiro, que inesperadamente nos pusieron en una zona de... ¿Vieron con los boxeadores cuando se quedan en el rincón recibiendo golpes? La pregunta de Jorge nos llevó al rincón y nos quedamos ahí todos con la guardia levantada. Y la pregunta de Héctor, ¿no? Porque así fue, circular. Primero hizo la pregunta Héctor y rebotó en Jorge y salió el tema del sufrimiento extremo. Bueno, nos vemos en 5 y vamos a escuchar la exposición de Héctor. Juntamos en 5 minutos.